Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Fe sin filtros. Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer. Este es un proyecto de la Iglesia Misionera Rocafuerte y es un espacio que hemos diseñado para traer una serie de invitados, los cuales nos van a contar sus experiencias, su relación con Dios, y a partir de eso queremos que esto sea una forma en la que otras personas, también de nuestra comunidad, puedan crecer. Y como les estaba diciendo Duván, pues empezamos con nuestro primer tema, sanamente. Vamos a trabajar, esa fue idea de Carlitos, nuestro primer invitado. Vamos a hablar de salud mental todo este mes de mayo, entonces deseamos que realmente sea un tiempo de mucho crecimiento para ustedes y para nosotros también. Bienvenido, Carlitos. Gracias por la invitación, Él tiene gracias por micrófono. ser el primero en este proyecto y creo que es un tema importante, así que nada, vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la salud mental creo que a partir de la pandemia empezó a ser un tema muy importante del cual se empezó a hablar porque nos empezamos a dar cuenta que somos personas que si estamos solos, nos abrumamos, nos estresamos, empezamos con la ansiedad, con un poco de esa tristeza porque muchos seres queridos empezaron a tener problemas de salud, tal vez muchos murieron. Y creo que desde la pandemia se destapó una olla muy, muy fea de la salud mental y que como cristianos a veces no le prestábamos atención y era un tema muy tabú, un tema en el que decíamos, no, la persona no está triste, todos somos felices, todos somos gozosos y realmente es importante la salud mental. Entonces, cuéntanos, Carlitos, quién eres. Para los que no me conocen. Para los que no lo conocen, Sí. estos podcasters que no conocen la iglesia, no conocen Rocafuerte y no conocen a Carlos Caballero, ¿quién es? Bueno, mi nombre es Carlos Caballero, tengo 37 años, soy maestro de profesión. Llevo sirviendo en la iglesia desde que tenía 14 años. Mis abuelos me acercaron a la fe, pero a partir de esa edad, por decisión propia, pues comencé a conocer al Señor también. He servido en diferentes ministerios, en la alabanza, con niños, hice toda la transición con adolescentes, terminé con jóvenes y hace unos años hemos venido apoyando junto con mi esposa, con Lady, el trabajo ya más de enseñanza para toda la iglesia, el trabajo pastoral y pues sí, apoyo a los pastores generales. Tengo la oportunidad de compartir la palabra ocasionalmente en la iglesia y nada, feliz de estar acá y pues como les decía, este es un tema bien importante y qué bueno que se abra un espacio para hablar de esto. Listo, muy bien. Entonces, sabemos nuestro tema, salud mental. Nuestro primer invitado, para aquellos que no lo Primer conocían. inventario. También Sí, parte fue el del primer inventario de la inventario. iglesia, obviamente, sí. Entonces, pues vamos al grano, ¿no? Entonces, ¿podría Carlos contarnos un poco sobre su experiencia con la salud mental? Tal vez qué situaciones causaron que se encontrara en una lucha con eso. Bueno, yo creo que lo que dice Melissa es un buen punto de partida con respecto a que en la iglesia nunca hubo como un espacio en el que se trataran estos temas porque se consideraban precisamente o un tema tabú o algo a lo que no había que prestarle mayor atención, ¿sí? Un cristiano no podía llegar a experimentar ni ansiedad, ni tristeza extrema, ni mucho menos depresión, ni llegar a considerar pensamientos suicidas porque obviamente estaba fallando, o sea, era culpa de él que eso que se diera lugar en su corazón. Entonces preferíamos maquillar todo con experiencias espirituales, con frases cliché, como que todo está bien, estamos bendecidos, siempre en victoria, no puede estar triste un rostro que tiene a Cristo, etcétera, etcétera. El Pero gozo que Dios me dio, nadie, el mundo no me lo va a robar. y como no me lo dio, No no lo me puede lo puede quitar. exacto. Entonces, son temas tabú hasta que uno los comienza a vivir y se da cuenta de que no sabe cómo tratarlos porque nunca se le enseñó a cómo manejarlos. Y la pandemia, yo siempre he dicho que a mí me pareció muy chistoso la forma en que se llevó a cabo la pandemia porque nuestra iglesia
cada año se piensa en una palabra que va a marcar el año de toda la congregación. Y el 31 de diciembre, que hicimos una celebración con toda la iglesia, se dijo que la palabra para el 2020 iba a ser el año de visión. 2020, el año de la visión perfecta, o sea, clara. era una década que comenzaba esperanzadora, todo iba a ser espectacular, pero pues todo cambió ese marzo, ¿no? En el que nos vimos obligados a ser encerrados y todas esas películas de Guerra Mundial Z y tantas cosas comenzaron a, caramba, esto sí puede llegar a pasar, o sea, fue un golpe bien tremendo. Pero más allá de todo eso también fue esos primeros días en que era perfecto porque estábamos en casa, estábamos descansando, no teníamos tantas preocupaciones con respecto a cumplir horarios laborales y pensábamos que era un sueño hecho realidad, estar en casa las 24 horas del día. Sin embargo, pues en el fondo había muchas cosas que comenzaron a acumularse, ¿sí? Debido a todo lo que también implicó desarrollar una labor laboral, digamos en mi caso, una labor laboral y una labor ministerial a distancia, pues muchas cosas comenzaron a generar tensiones, liderar un ministerio de jóvenes en esa época, organizar cuestiones de grabación para los que no teníamos ni idea de eso y una iglesia pues con recursos limitados, o sea, todo eso se fue sumando. La cuestión de estar con hijos y con esposa toda hora en la casa. Y bueno, pues uno sigue viéndole el lado positivo porque el 2020 era el año de la visión y pues todo iba a salir muy bien. Pero con el paso de los meses, todo ese estrés y todas esas presiones comenzaron pues ya a buscar un punto de salida, un escape. Y llegó el momento en que eso sucedió. Y sucedió de la manera menos esperada porque ese día yo había terminado de enseñar precisamente un domingo. Y nos invitaron a ir a almorzar fuera de Soacha, en Fusa. Y de camino hacia ese lugar, una carretera que a mí nunca me ha producido ni siquiera mareos, comenzó a producirme ese adormecimiento en las manos, esa sensación de presión aquí en el estómago, en el pecho. Y llegando ya al lugar donde íbamos a almorzar, experimenté mi primer ataque de pánico. Pues obviamente yo no sabía qué era eso porque nunca lo habíamos visto. Yo la verdad pensé que me iba a dar un infarto y que me iba a morir ahí. Porque pues no sabía cómo reaccionar. Y a partir de ese momento, luego de que pasó el ataque, en mi cabeza quedó ese temor de que se iba a repetir, de que se iba a repetir en cualquier momento. Y la pastora me acompañó a caminar por el pueblo pensando en que la mente se distrajera, pero era imposible. O sea, era como si se hubiera encendido un botón y ese miedo se hubiera disparado por completo. Ya cuando nos regresamos, yo me recosté en la silla de adelante del copiloto, me puse una toalla en la cara, una cobija, no recuerdo, tratando de no pensar, pero era el miedo a que en cualquier momento podía suceder. Me puse a escuchar una predicación, una serie completa sobre salud mental, pensando que esa iba a ser la solución, que se iba a solucionar entre Fusa y Soacha, pero no pasó. Y bueno, luego vinieron varios episodios que se repitieron de la misma manera y ese miedo pues se sembró ahí. Y creo que ese fue el día en que me di cuenta de que no era un problema espiritual, o sea, debido a algo espiritual, sino que había algo que en la mente no estaba del todo bien. Carlitos, de esos momentos que usted vivió difíciles, que de pronto desde ese momento se activó algo diferente, ese miedo a que volviera a pasar, ¿cuál cree que fue ese desafío o ese momento difícil que usted dijo, no, esta ya fue la etapa, me desbordo, ya estoy perdido en el mundo, no sé qué pasa con mi mente? Sí, yo asocié primero esa situación con los viajes. Entonces yo decía, mientras no viaje, pues no voy a volver a experimentar nada de esto. Sí. Uy, ya estoy cansado. Pero me di cuenta de que ese episodio comenzó a detonar otros episodios que ya se estaban como relacionando con ansiedad social. Entonces mi miedo era ya entrar en contacto con otras personas,
porque sentía que donde quiera que yo estuviera fuera de mi casa, iba a ser un espacio propicio para que se disparara otro ataque de pánico. Entonces yo asistía a cumpleaños y pues la gente no se daba cuenta de eso. Yo asistía, bueno, muchas celebraciones, incluso los servicios. Antes de pasar a predicar, yo sentía que me iba a dar un ataque de pánico. Comencé no sé si la palabra sea correcta, como a extrapolar, como a llevar y a conectar la ansiedad con cualquier tipo de situación. Por lo mismo, porque no sabía por qué había iniciado, no sabía, bueno, no me había tomado hasta ese momento el tiempo de parar y pensar muchas cosas, sino que traté de seguir la vida como si nada hubiera sucedido, tratando de ocultar las cosas, taparlas, pero sí, yo dije, creo que llegó el momento en el que me voy a tener que quedar todo el tiempo en mi casa porque donde quiera que yo me mueva, es posible que experimente un ataque de pánico. Sí, claro, yo pienso que de las cosas más difíciles que uno puede enfrentar en, llamémoslo así, dolencias, bajonazos y demás, es la cuestión mental, ¿no? Porque yo pensaba, no sé, me da un dolor de cabeza, me tomo la pastica, ¿cierto? Me raspé, pues me pongo curita o algo así, es algo físico que se puede ver como la mejora, se puede dar una solución rápida, entre comillas, pero la cuestión mental es como una cascada que inicia con una gotica, se derramó, pero ahí empiezan a surgir muchas más cosas, y entonces Carlos lo dice, primero pensé que eran los viajes, pero ese como sobrepensar las cosas tal vez lo lleva, no, también son los eventos sociales, y Sí. entonces me quiero quedar en la casa, y entonces como que todo se va hundiendo, sumergiendo en esa ansiedad, en ese miedo, y termina afectando casi todas las áreas de nuestra vida, nuestra relación con Dios, el querer salir a trabajar, el ánimo para hacer actividades y demás. Nos paraliza, No, y básicamente. que al mismo tiempo, como es algo que es tan tabú, uno dice, no le puedo contar a nadie porque van a decir que estoy loco, ya no voy a poder predicar. Sí, O sí. la gente que va a decir, este señor me está predicando, me está enseñando algo el domingo y está peor que yo. Creo que entonces le da a uno más miedo. Y como lo decía Duván, ya no tenemos la pastilla para saber qué tomar, no tenemos ni la curita para el raspón, entonces me toca seguir ahogándome, porque creo que algo que da pie a que hayan problemas en salud mental es ese tema de comerse todo uno. Creo que también muchas personas entraron en ese problema de la depresión, de la ansiedad, porque vivimos como con miedo a decir las cosas, con miedo a expresarnos, con miedo a decir no. Sí, a la poner iglesia límites. se ve como el lugar donde todo debe verse bien, Uh-huh. ¿sí? Porque debe llevarse un servicio en orden, tiene que ser excelente, no pueden haber fallas, no puede haber espacio para expresiones de lamento extremas o de dudas o de temores, porque pues no culpo a quienes nos precedieron, porque a ellos les enseñaron de la misma manera, ¿sí? Y también es muy cierto que el ritmo de vida y ministerial en el que ellos se desenvolvieron no fue el mismo en el que nos correspondió a nosotros, ¿sí? Quizá ellos tuvieron que atravesar situaciones complejas y en Colombia sí que sabemos de eso en los 80s, en los 90s, pero una temporada donde nos viéramos obligados a estar encerrados, aislados socialmente, no sé hasta qué punto muchos de ellos la vivieron. Entonces también, aunque tenían la intención quizá de apoyar, no sabían de qué manera hacerlo. Entonces era como que, bueno, pues sigamos con la forma en que veníamos porque, ¿qué más hacemos? Sí, como démosle tiempo y se va mejorando. A ver si se va curando solo. Distráigase, busque con qué llenar porque eso es falta de tiempo. No deje de servir, ¿cómo se le ocurre parar? No puede porque eso es darle gusto al enemigo, ¿sí? Y yo sé que lo hacían desde un corazón bien intencionado, pero también era por el desconocimiento acerca de qué hacemos realmente cuando esta situación se presenta. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, de todo lo que hemos dicho, encontramos a un Carlos durante pandemia, casi post pandemia, sufriendo de estos ataques. Pero pues supongo que en algún momento llega el punto en el que uno dice, ya basta, ¿sí? Algo tengo que hacer. Entonces nos gustaría saber de pronto, a partir de ese proceso, cómo hizo usted para buscar ayuda, en qué se apoyó durante ese tiempo, o pues qué recursos ha utilizado para salir o intentar pues manejarlo de una forma diferente. Sí, lo primero
es ver el problema como algo netamente espiritual. Entonces, desde mi perspectiva cristiana, la solución probablemente iba a estar en unos días de ayuno, iba a estar en dedicar tiempos más prolongados de oración, lo que nosotros conocemos como guerra espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eran las herramientas a las que estábamos acostumbrados. Fue no sé cómo decirlo, sí, como la caja de herramientas con la que nos dotaron, el de kit, supervivencia. exacto, de supervivencia cristiana ante cualquier situación en la vida. Los pastores estuvieron muy presentes, ellos oraban por mí y pues uno suponía de todo, uno trataba de encontrar, ¿será que me están haciendo brujerías? ¿Será que qué está pasando todo? ¿Será que estoy comiendo mal, estoy durmiendo mal, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ninguna de esas cosas realmente daba en el clavo. Sí. Para ese entonces yo había entrado a estudiar una maestría en teología en una universidad en los Estados Unidos, era virtual. Y desde el principio el énfasis fue muy diferente a lo que uno se podría imaginar que es la universidad y pues la cuestión de teología. O sea, el centro de esa maestría no yacía en la teoría, en la cuestión de formar en cuanto a conocimiento al teólogo, sino que yo me atrevo a decir que un 60-70% estaba en el cuidado del corazón. Que es algo que uno normalmente no ve en la... ¿sí? Porque se está preparando a un profesional para que enseñe la Biblia, para que sepa. Exacto. Y pues eso generó dudas en los pastores que fueron los que me apoyaron inicialmente en esto, dudas en Lady, dudas en mí mismo, porque no era normal. O sea, ¿cómo que las emociones las van a involucrar y cómo que estas prácticas que se veían raras al principio hacen parte de la vida del cristiano? Sin embargo, llegó un punto en el que uno de los maestros, preciso para esa época, nos dividió en grupos para hacer un trabajo durante todo el semestre en grupos de 3. Y yo me vi con la obligación de contarles a esos 2 compañeros qué era lo que estaba viviendo. Y lo que para mí aquí en Colombia era extraño, para ellos que estaban en los Estados Unidos, era como porque nunca había dicho nada. Hay mucho que tenemos que ofrecer, con lo que lo podemos apoyar. Y lo primero fue que me dijeron y me invitaron a que venciera el miedo de salir de esa zona de comodidad en la que yo había sido formado en la iglesia, con ciertas prácticas espirituales y la forma de ver el caminar con Jesús, y que me abriera lo que en la universidad me estaban ofreciendo, que era muy parecido, pero tenía unas variaciones. ¿Por qué? Porque pues estaba alimentado de muchas más tradiciones cristianas diferentes a la nuestra. Claro. Entonces cuando yo comencé a dar esos pasos, me encontré con prácticas espirituales como el silencio, me encontré con prácticas espirituales como el sábado, me encontré con prácticas espirituales como la lectio divina, que hasta ese momento pues eran ajenas para todos. Hoy de pronto ya nosotros estamos más familiarizados. Sí. Me encontré con autores que se enfocaban en un concepto como la espiritualidad emocionalmente sana, que nos invitaban a mirar lo que estaba debajo de la superficie, que pintaban la vida cristiana como un iceberg y que nos decían que por lo general lo que vemos y con lo que tratamos y el espacio que le damos al Espíritu Santo es muy pequeño, pero lo que queda sin tratar es muy profundo y que puede ser el detonante de muchas de esas situaciones a las que nos vemos enfrentados. Obviamente yo lo hice al principio con muchas dudas porque pues se sentía raro guardar silencio unos minutos esperando que Dios me hablara, ¿sí? Porque la mente se iba para distintos lados. Se sentía muy raro hacer oraciones guiadas porque se me había enseñado que las oraciones debían ser espontáneas, ¿sí? Se me hacía raro repetir textos bíblicos y convertirlos en mi oración, como el Padre Nuestro, el Salmo 23, porque pues se le tenía mala fe, porque se sentía que uno estaba haciendo vanas repeticiones. Haciendo copia. Exacto, sí, no era algo genuino. Sin embargo, cuando comencé a involucrarme con esto, me di cuenta de que había un pozo con un agua de la que yo nunca había bebido. Y que cuando la comencé a probar, desde adentro, o sea, simbólicamente, metafóricamente, comenzó a saciar una sed que yo tenía.
y qué otras cosas no habían podido saciar, porque antes de que yo me involucrara, digamos, con todo, yo solicité citas psicológicas. O sea, yo nunca me imaginé que iba a ir al psicólogo porque también estaba visto como algo, El tabú. ¿no? Pero cuando lo hice, me di cuenta de que lo que la psicóloga me estaba pidiendo que empezara a hacer era lo que estas prácticas espirituales Lo llevan. me llevaban a hacer. Y lo más irónico de todo es que eran prácticas que se venían enseñando desde hacía 2000 años. O sea, eran parte de la vida, Sí. no solamente de la iglesia primitiva, sino desde el pueblo judío, Ujú. ¿sí? Miles y miles de años, y que hasta ahora se estaban viendo como que, oiga, esto puede llegar a servir. Sí. Y yo recuerdo que las primeras veces yo me encontré con una aplicación que sigo usando hasta el día de hoy, que es Lectio 365. También la usamos, la recomendamos. Y yo me sentaba en las noches en la cama junto con Lady, pues a hacer la oración de la noche. Ajá. Porque en las noches yo sentía el temor de que cuando me fuera a descansar podía darme pues un ataque de pánico. Y ella al principio se sentía asustada, se sentía prevenida porque pues este tipo de oración es una oración un poco más tranquila, Ujú. es repetir básicamente. Y ella sentía que yo estaba como, quién sabe, haciendo, Un rezo. quién sabe en qué trance. Sí. Y ella estaba como, este man, ¿en qué se metió? Lo perdí. Pero pero ese ejercicio de estar repitiendo de una manera tan pausada la palabra y repetir un texto una y otra vez que apela a descansar en Dios, soltar las preocupaciones, soltar los miedos, oraciones que escribieron personas que no solamente aparecieron en la Biblia, sino fuera de ella, y convertirlas en oraciones propias hizo que algo comenzara a suceder. O sea que Carlitos nos podría decir que antes del 2020, que fue que detonó eso, su relación con Dios cambió. A partir de Ajá, de los ataques de pánico. sí. Sí, e increíblemente eso es algo que uno a veces no suele ver, ¿no? El lado positivo del dolor, el lado positivo del sufrimiento. Que la Biblia lo dice. Sí, pero, por ejemplo, esa es otra cosa interesantísima. Cuando estábamos en la universidad, en uno de los semestres, todo el semestre trabajamos algo que fue la teología del sufrimiento. Que uno normalmente en la iglesia no se explora porque se supone que la vida con Jesús debe ser alegre, Pare de de gloria en sufrir. gloria. Exacto. Y estar 6 meses explorando conceptos. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Qué dicen otras religiones? Y cómo la respuesta bíblica supera todas esas perspectivas. Pues lo lleva a uno a enfrentarse a realidades que uno no quiere. Ujú. ¿Sí? Y aunque parezca paradójico, gracias a esos ataques, a que eso se detonó, mi relación con Dios, realmente yo siento que pasó de algo superficial a algo más profundo. Y es que creo que algo que hemos hablado muchas veces con Carlos, y es que a nosotros no nos gusta mirar hacia adentro. Y de hecho Dios nos invita a mirar hacia adentro y a mirar el pasado, porque decimos, no, pero ¿qué tiene que ver el niño de 7 años que de pronto su familia no lo quiso? Somos o una que nueva criatura en Cristo, las Dios cosas me viejas cambió, pasaron. Dios me hizo nuevo y ya Dios me ama, entonces mis traumas quedaron atrás, ya no pasa nada. Pero se nos olvida que eso repercute en lo que soy hoy. Tal cual. Hay un autor que define, ya que usted menciona la palabra trauma, de una manera que a mí se me hace que refleja el por qué muchas personas no son capaces de crecer como seres humanos, no solamente en su relación con Dios, sino en total. Y él define el trauma como un dolor que no encuentra sanidad en un hogar relacional, en un espacio relacional. Entonces, él lleva al punto de que todos los traumas, todas las cosas con las que nosotros lidiamos, crecen y bueno, y se esconden debajo de la alfombra, es porque nunca encontramos un espacio seguro en el cual pudiéramos expresar ese tipo de luchas, ese tipo de temores, ese tipo de cosas con las que, aunque queramos aceptarlo, no queramos aceptarlo más bien, pues seguimos cargando, ¿no? Ese mismo pastor dice, sí, Jesús vive en nuestro corazón, pero nuestro abuelo vive en nuestros huesos. Haciendo referencia a que hay cosas generacionales que
aunque nosotros empecemos a caminar con el Señor, vamos a seguir cargando, y si no las tratamos, pueden tener consecuencias devastadoras. Y creo que Carlos, o no sé, su merced me dirá, siente que en su relación con Dios, Dios abrazó a ese niño que de pronto había detonado tantos traumas. Que había guardado tantos Tantos, sí, tantas, no le estoy diciendo traumado, pero creo que muchas veces creo que ignoramos o dejamos de contarle a Dios esos problemas de niños y que nos quedamos con el problema económico de hoy o el problema que ocurrió hoy, pero olvidamos y dejamos a ese niño que de pronto... Sí, yo digo que, pues no digo que el 100% de la cuestión mental estuvo ligada a eso, No. pero sí hubo factores que experimenté en la niñez no tratados que pues obviamente sí pusieron una semillita, aportaron su granito de arena para que 20, 30 años después eso terminara detonando de la manera en que sucedió. Sin embargo, lo que usted dice es muy complejo que una persona tienda a abrirse y quiera mirar hacia adentro, mirar hacia el pasado, pero en muchas ocasiones es necesario. Y no solamente eso, sino que también esté dispuesta a abrirse de la zona segura de sus prácticas espirituales, de la forma en que ve a Dios, de la forma en que ve la sanidad. Yo estuve orando porque Dios me sanara de inmediato, pero a veces la sanidad es progresiva. Que me sanara en los términos en que yo me sentía más cómodo, pero Dios se ha valido de otras cosas. Y por eso es que yo soy un defensor tan grande, a pesar de los chistes, a pesar de todas las dudas, las inquietudes que generan la gente de la iglesia incluso, esta forma de ver la espiritualidad y practicarla, porque ahí sí yo soy testigo del poder de Dios, ¿sí? O sea, yo he experimentado en carne propia lo que estas prácticas, aunque puedan generar como que, sí, tantas dudas, yo soy testigo de lo que pueden hacer. Y esto que voy a decir no lo digo desde un sentimiento de arrogancia ni nada así por el estilo, pero a diferencia de muchas personas, mi proceso de sanidad no empezó desde el psicólogo ni desde la medicina que ofrece un psiquiatra, sino desde prácticas ancestrales que están mencionadas en la Biblia y que hemos pasado por alto, ¿sí? Ahí empezó mi proceso y por eso yo lo defiendo tanto, a pesar de todo lo que, de lo que puedan decir acerca de mí. Bien, entonces yo creo que como reuniendo todo esto que Carlos nos ha contado, nos ha comentado su proceso, yo creo que ya nos podemos ir encaminando hacia el cierre de nuestro primer episodio. Y ya que de lo que usted cuenta, nuevas prácticas, nuevas formas de encontrarse o ver a Dios, ¿cierto? Nuevas formas de relacionarse con Él, tratar o intentar hacer cosas que ya venían de muchos años antes, pero que se habían perdido por el camino. Me gustaría saber, de pronto, bajo su opinión, ¿cómo cree que la sociedad y la misma iglesia pueden mejorar su apoyo a las personas que luchan con problemas de salud mental? Bueno, una de las cosas que yo he venido promoviendo en la iglesia es precisamente un enfoque más holístico hacia la espiritualidad, no con la idea con la que a veces crecimos que había una compartimentalización entre la vida sagrada y la vida secular, como que Dios tiene acceso a estas áreas, pero estas pues no hay necesidad de que Él llegue hasta allá. Pero cuando nosotros nos entregamos, utilizando términos de la Biblia, ¿no? En espíritu, alma y cuerpo, le damos espacio al Espíritu Santo para que Él pueda orar de una manera más libre, ¿sí? Y yo siento que la iglesia, bueno, la sociedad desde su punto de vista y de la forma en que ellos ven las cosas, han tratado de hacerlo, sin embargo siento que se queda limitada, porque nosotros como seres humanos hemos intentado cambiar la humanidad durante más de no sé cuántos miles de años llevamos en esta tierra, pero siempre volvemos a lo mismo, porque para cambiar nuestra vida necesitamos un poder más grande que el que nosotros mismos tenemos. Y ese poder solamente se encuentra en Dios. Entonces, cuando la iglesia rompe todas esas barreras, esos tabús sobre ciertos temas, no solamente la sexualidad, que creo que es uno de los que se le ha prestado mayor atención, sino también en este tipo de situaciones, no haciéndonos ver como expertos,
porque habrán situaciones que requieran ayuda médica, que se salgan de nuestras manos, pero sí ofreciendo el camino de Jesús, la perspectiva de Dios, para transformarnos de adentro hacia afuera. Creo que podremos ayudar a muchas personas. Quizá no el 100%, pero sí, no solamente ayudaremos, siento yo, al que en este momento está batallando con alguna enfermedad mental, sino que también ayudaremos a que los que hoy no luchan con esto puedan prevenirlas. ¿Sí? Se puede hacer un trabajo preventivo y no solamente, ¿cómo se llama esto? ¿Curativo? Sí, curativo. Sí. Correctivo. Exacto. Entonces podemos trabajar desde formar a los niños en una espiritualidad contemplativa, una espiritualidad que va más lento, una espiritualidad que hace tiempo para escuchar a Dios, una espiritualidad que le presta atención a su alma. Por lo menos abriremos la posibilidad de que tengamos adultos sanos en todas las áreas. Y no tendremos que curar adultos porque estamos educando a los niños. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero eso implicaría, desde mi punto de vista, y es la buena pelea que estoy procurando, es que el trabajo de la iglesia debe ser un trabajo que va conectado desde el trabajo con los pequeños hasta el trabajo con los adultos, lo que Lucas Leis llamaría el liderazgo generacional. Un trabajo que le marque desde que es niño la ruta clara acerca de qué es lo que Dios espera, qué quiere ver Dios en nosotros. Y nosotros hemos batallado, porque yo sé que es complejo, bajo la idea de que nosotros somos aprendices de Jesús, que necesitan estar con Jesús, parecerse a Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y es toda esta idea de abrazar y adoptar los hábitos de Jesús en nuestra vida. Y pues obviamente eso también va a implicar que la iglesia tenga que aprender cosas nuevas, salirse de su zona de comodidad, ya lo he dicho. Y yo personalmente postulo algo que otros autores ya defienden, y es algo que yo conozco como la teología pop. Y la teología pop pues viene de la idea de no solamente centrarnos en la Biblia, sino también aprender de otras ciencias que nos pueden ayudar a entender por qué actuamos de la manera que actuamos y cómo esas situaciones nos encaminan a que solamente Jesús puede ofrecer la respuesta. Entonces creo que es un proceso, si lo resumiera, es un proceso que debe involucrar desde el más pequeño hasta el más grande. Es un proceso que debe llevarnos a nosotros como líderes a aprender otras cosas fuera de la palabra, y espero me haga entender con esto, ¿no? No es que a la palabra le falte, pero siento que para hablarle a esta generación es necesario también otras herramientas que están disponibles para nosotros. Y hablando un poco de la sociedad, y es que ahorita estamos en un momento en la sociedad en el que somos la sociedad está siendo muy alejada de Dios. Nos centramos mucho en el yo puedo, yo soy, yo no sé qué, pero Carlos, ¿cómo podría ayudar a alguien o qué consejo le daría a alguien que tiene esa postura, que tiene esa manera de pensar, que dice, no, yo voy a hacerlo porque yo puedo, porque yo tengo las capacidades? ¿Qué consejo? No necesito ayuda de nadie y déjeme estar triste, porque también decimos, no, déjeme vivir mi sentimiento. ¿Cómo lo podría ayudar? ¿Qué consejo le daría? Bueno, yo siento que muchas personas hoy en día se jactan de que ellos no tienen fe, de que ellos no creen en Dios, pero pues eso es una mentira. Todos los seres humanos vivimos por fe. O sea, tenemos nuestra confianza puesta en algo o en alguien. Y ese algo o alguien podemos ser nosotros mismos, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que, y lo he visto una y otra vez porque es un patrón que se repite cada vez que nosotros confiamos en algo o en alguien que no es Dios, vamos a terminar desilusionados porque, como les digo, nuestra fuerza de voluntad, nuestras capacidades son limitadas. Y para vencer ciertas cosas necesitamos un poder que nos supera a nosotros, y en este caso se encuentra en Dios. Ahora, alguien podría decir, sí, pero es que eso es una cuestión suya, usted no puede, es una opinión subjetiva, ¿no? Pero hay algo con lo que las personas no pueden debatir, y es la experiencia propia.
cuando yo he vivido lo que estoy predicando, porque esa es otra cosa, todos predicamos un evangelio, incluso los que no creen en Dios, cuando en carne propia he vivido lo que es la sanidad, el proceso de sanidad, pues creo que las personas por lo menos deberían detenerse a considerar, porque no solamente soy yo el que lo ha experimentado, sino son todas las personas que estando a mi alrededor han visto lo que ha sucedido. Entonces creo que mi consejo sería que esa persona se diera la oportunidad de por un tiempo dejar de confiar en sí mismo o en el psicólogo o en el psiquiatra, y darse la oportunidad, darse la oportunidad, nosotros lo llamaríamos rendirse, entregarse a Dios, que yo estoy seguro que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos. Bien, pues esperamos de verdad que todas aquellas personas que nos escuchan, sean de nuestra congregación, O que nos ven. que nos ven también en todo el mundo, en subtítulos ahí en chino, reciban este consejo, darse la oportunidad de soltar como esa rienda de yo lo puedo hacer y decir, La ilusión del control. ajá, Sí. voy a confiar en alguien externo a mí. Entonces es un buen consejo y pues nuevamente esto es un tema bastante extenso, que da mucho para hablar, que pues es un tema como muy, no es actual, pero sí ha estado resonando mucho, pero pues creo que llegó el momento de finalizar por hoy nuestra primera reunión, nuestro primer episodio. Obviamente agradecemos totalmente pues que Carlos nos haya podido acompañar, que las personas que lo conocían y tal vez no hayan escuchado estas historias puedan también saber un poco más de lo que él ha vivido, que las personas que de pronto nunca lo han conocido pues también puedan aprender de su experiencia. Obviamente para algunas personas no es fácil comentar todo este tipo de situaciones, pero creo que parte del proceso también es poderlo exteriorizar, ¿sí? Hacerlo algo externo, sí, y poderlo pues utilizar como ejemplo para los demás. La salud mental es un tema que a todos nos atañe, por decirlo así, a todos nos toca y pues esperamos que a través de este podcast podamos llegar a muchas más personas y podamos poner ese tema sobre la mesa y pues darle una vista diferente a lo que podemos hacer frente a eso y obviamente sin desligarnos de quién es Dios y todo lo que Él puede hacer para nosotros. No sé si quieran añadir algo más como cierre antes de que hagamos una pequeña oración. No, pues esperamos que haya sido un tiempo de mucho aprendizaje, de realmente darnos cuenta que es un tema relevante, que impacta no solo nuestra vida, sino la iglesia y a la sociedad, y pues que asimismo podamos entregarle esa situación a Dios y podamos descansar en la verdadera paz que Él da. Y ya, que hayan aprendido mucho, que compartan este podcast a sus amigos, a sus conocidos, a alguna persona que de pronto creen que lo necesite, que le pueda aportar esta charla y ya, oremos. Carlitos nos quiere ayudar con la oración. Ya sabía. El invitado. Ahora los invitados los van a poner a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos diste de compartir este espacio, esta charla. Dice tu palabra que damos gracias en todo, gracias en toda situación. Quizá no siempre es fácil dar gracias por todo, pero sí en medio de las situaciones levantamos nuestra voz para agradecerte porque aunque no siempre quites el dolor y las situaciones complejas de nuestra vida, estoy seguro que las puedes redimir, las puedes utilizar para transformarnos, para hacernos nuevas personas y asimismo poder ayudar como sanadores heridos a otros también que están atravesando las mismas situaciones. Yo te doy gracias porque tenemos en Jesús a un Dios que no solamente nos mira desde la barrera, sino uno que experimentó en carne propia todo lo que nosotros como seres humanos sentimos, que puede sentir empatía por todas las situaciones que nosotros experimentamos. Y te doy gracias porque también has puesto delante de nosotros un camino al que nos invitas a acercarnos para que podamos vivir una vida plena, una vida abundante, Señor, a pesar de las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. Te doy gracias por las personas que
han dedicado años a prepararse como psicólogos, como psiquiatras. Señor, yo sé que también los usas para hacer parte del proceso de sanidad. Y te doy gracias por la sabiduría milenaria realmente que encontramos en tu palabra, Señor, y en hombres y en mujeres que se abrieron por completo, se rindieron a ti para dejarse transformar por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, precisamente que tú vengas a cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están al otro lado de la cámara, Señor, y que están lidiando, Señor, con depresión, con ansiedad, con temor hacia el futuro, con preocupación excesiva. Señor, yo te ruego que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga, Señor, y que nos enseñes a salir de nuestra zona de comodidad, Señor, porque seguramente este es un espacio en el que también aprenderemos a conocerte, a ver una nueva revelación tuya, Señor, a conocerte de manera personal, de manera única, y también a experimentar sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Fe sin filtros. No se trata de ser perfecto, se trata de creer y crecer.